Hola. Bienvenido seas a Narración Nocturna. Ponte cómodo y disfruta del siguiente relato. La casa maldita. Créditos al autor. La muerte de mi padre no solo nos afectó emocionalmente, sino también económicamente y mentalmente, llegando casi al punto de perder la cordura. La larga enfermedad que padeció nos llevó a endeudarnos con mi hermano para poder costear su tratamiento. Vendimos algunas de nuestras pertenencias y mi madre hipotecó nuestra gran casa, pero nada de esto logró prolongar la vida de mi padre. Él, al ver nuestros esfuerzos, nos suplicaba que lo dejáramos morir. A sus 80 años, decía estar cansado de luchar, pero nosotros no escuchábamos, cegados en nuestra lucha por mantenerlo a nuestro lado a cualquier costo. Así pasaron 2 años, sobreviviendo con la ayuda de máquinas que lo mantenían con vida, hasta que llegó el momento en que incluso éstas dejaron de funcionar. Cuando nos dieron la noticia de que nuestro padre había fallecido, nos sentimos frustrados y apenados por no haber podido mantenerlo con nosotros durante más tiempo. Pero al ver su rostro en el ataúd, pude notar una expresión de paz y serenidad. Fue ahí cuando comprendí que papá solo deseaba descansar. Recordé que no lo había visto sonreír en años y que sufría al estar conectado a esas máquinas. Me sentí culpable, no por perderlo, sino por haberlo retenido tanto tiempo en contra de su voluntad. Después del funeral, comenzaron a llegar avisos de cobranza. Mi hermano menor, Juan Carlos, y yo trabajamos turnos dobles en una farmacia para poder juntar dinero y cubrir los gastos, pero aún así, 6 meses después, nos subastaron la casa. Nos vimos obligados a mudarnos a una vieja casa que mi padre había heredado de su tía hace muchos años. Al llegar, una tristeza invadió mi corazón. Recordé los tiempos en que mi padre estaba sano y era exitoso al frente de una gran empresa. No nos faltaba nada, vivíamos rodeados de lujos y teníamos sirvientes. No entendía cómo habíamos llegado a ese estado de miseria. La casa era enorme y oscura, se encontraba en muy malas condiciones. Los detalles de madera estaban completamente deteriorados y había un olor repugnante a animal muerto. Noté la expresión de decepción en el rostro de mi madre y de mi hermano al llegar a ese lugar. Tratando de cambiar el ánimo, les dije, no está tan mal. Con un poco de pintura y limpieza, será un lindo hogar. Sé que no me creían, pero al menos los animé a esforzarse y convertir ese lugar en nuestro nuevo hogar. Con el poco dinero que nos quedaba, pintamos la casa de un color claro para darle luz y cambiamos las cortinas. Poco a poco, fue tomando forma y lucía un poco más acogedora, aunque el olor desagradable todavía persistía. Pero eso era solo un detalle, ya que el hecho de tener tantas cosas por hacer nos mantenía ocupados y distraídos del dolor. Juan Carlos y yo nos encargábamos del interior de la casa, mientras que mamá se ocupaba del jardín. Terminábamos cada día exhaustos, y al poner la cabeza en la almohada, nos dormíamos automáticamente, perdiendo la noción del lugar en el que nos encontrábamos. Despertábamos cada mañana con la extraña sensación de no pertenecer a ese lugar. Después de unos meses, nuestra casa quedó lo suficientemente decente como para vivir tranquilamente. Pero justo cuando pensamos que podríamos retomar nuestras vidas, surgió un nuevo problema. Mamá empezó a tener un comportamiento extraño. Cada vez que regresaba a casa después de trabajar en el jardín, llegaba con los brazos ensangrentados y la cara marcada con extraños mensajes hechos con las espinas de sus rosas. Cuando le preguntábamos por qué lo hacía, ella se hacía la desentendida y negaba haberlo hecho, llorando como una niña al sentir que no le creíamos. En ese momento, mi madre tenía más de 70 años, por lo que pensamos que estaba desarrollando demencia senil y decidimos llevarla al médico. El diagnóstico fue Alzheimer,
lo cual resultó devastador para nosotros. No queríamos ni siquiera pensar en perder a mamá y mucho menos verla perder su cordura. Ella no era solo mi madre. Era mi apoyo, mi guía, mi confidente y mi mejor amiga. Sentía un profundo dolor al verla en ese estado, con su mente desvanecida y sus conversaciones incoherentes. Con mi hermano tuvimos que trabajar menos horas y turnarnos para cuidar a nuestra madre, para que no estuviera sola durante el día. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que no solo teníamos que estar atentos durante el día, sino también durante la noche. En las madrugadas, ella se despertaba gritando, asegurando que los demonios venían por ella. Lloraba y pateaba como una niña teniendo un berrinche, y mi hermano y yo no éramos capaces de controlarla. Sorprendentemente, tenía una fuerza descomunal y nos lanzaba a metros de distancia con un solo golpe. La situación estaba fuera de control, así que no tuvimos otra opción más que aceptar la propuesta del médico de internarla en una clínica psiquiátrica. Después de un tiempo de tratamiento, mi madre parecía haber recuperado la cordura. Sin embargo, se negó rotundamente a regresar a casa, tenía miedo solo con mencionarle ese lugar. Mi hermano y yo nos sentíamos muy tristes y solos. Esta situación comenzó a afectarnos también. Por las noches, ya no podíamos dormir bien. Despertábamos en la madrugada llorando y gritando frases incoherentes que no recordábamos al día siguiente. Todo empeoraba cada vez más. Casi no podía conciliar el sueño por las noches, aunque estuviera exhausta. Escuchaba portazos y pasos en mi habitación, y el cansancio me hacía suponer que era Juan Carlos, así que trataba de no prestarle atención y me tapaba la cabeza para ignorarlo y hacer que se fuera a dormir. Cada noche, su comportamiento empeoraba. Desde mi habitación, escuchaba sus gritos y luego sus pasos, lo cual me hacía perder la paciencia. Llegó un momento en el que, por la rabia del cansancio y la imposibilidad de dormir, decidí enfrentarlo y dejar de ignorarlo. Me quité las cobijas de la cara y me llevé una gran sorpresa que me dejó paralizada y con un miedo que nunca antes había experimentado. Frente a mi cama había un hombre, que en un principio pensé que era Juan Carlos, pero al verlo con atención me di cuenta de que era un hombre mayor, con el rostro desfigurado probablemente por algún accidente. Tenía la nariz quebrada con una fractura expuesta y sangrante, la boca destrozada soltando una mezcla de dientes molidos y sangre, un ojo reventado y la garganta abierta. La escena era aterradora. Mi cuerpo temblaba y sudaba por el miedo que me causaba esa figura que se acercaba hacia mí, sosteniendo un martillo en la mano. Me cubrí la cara con las manos y comencé a gritar. En ese momento, Juan Carlos llegó y me abrazó fuertemente, preguntando qué había sucedido. Le conté que había un hombre en la casa y él salió en su búsqueda, pero no quedaba rastro alguno de ese hombre. Después de calmarme, Juan Carlos me comentó que él también había visto cosas extrañas en la casa, pero tenía miedo de que no le creyera y terminara siendo internado en un psiquiátrico, así que había preferido guardar silencio. A él se le habían aparecido dos pequeñas niñas, con el cuello cortado y unas tijeras en la mano. Esas eran las noches en las que te despertaba por tus pesadillas, comenté. Sí, hermana, eran esas noches. Pero yo no estaba dormido cuando vi a esas niñas. Ellas estaban en mi habitación y decían que venían por mí, que yo sería parte de esta casa, al igual que ellas. Esto me aterró, pero para calmarlo le dije que todo era producto del cansancio y la tristeza por los cambios, que solo estábamos sugestionándonos. Aunque no creíamos completamente en mis palabras, preferimos aceptar esa teoría que nos mantenía en calma durante algunos días. Aunque las pesadillas se volvían cada vez más frecuentes. Sabíamos que algo muy siniestro estaba a nuestro alrededor, pero no teníamos otra opción que quedarnos en esa casa. Hasta que, en un momento, todo empeoró y las pesadillas se convirtieron en algo real. Una cierta noche, desperté nuevamente por los gritos desesperados de Juan Carlos,
pero esta vez no provenían de su habitación, sino del jardín. Me levanté y tomé una linterna para buscar a mi hermano. La escena era espeluznante. En la oscuridad, lloraba y gritaba, con las manos ensangrentadas por cavar en la tierra. Sus uñas ya no estaban, solo había dedos con la piel expuesta y cubierta de sangre. Me acerqué lentamente y en silencio para no despertarlo de su estado de sonambulismo. Al alumbrar el agujero que había excavado, hice un macabro hallazgo. Había innumerables osamentas enterradas en nuestro jardín. Por el tamaño de los huesos, deduje que eran humanos, tanto de niños como de adultos. El terror se apoderó de mí, dejándome paralizada durante unos minutos. Después de un tiempo, recuperé la cordura y levanté a mi hermano para llevarlo a casa. No podía entender cómo tantos cadáveres habían estado enterrados en nuestra casa. Esperé a que amaneciera y llamé a la policía para informarles. Cuando hicieron las excavaciones, nos dijeron que había más de 50 cuerpos enterrados en nuestro jardín. Según las investigaciones, todas las víctimas habían sido víctimas de sacrificios satánicos. Los torturaron antes de cortarles las gargantas. Cada víctima fue secuestrada por la tía de mi padre, quien lideraba estos cultos. Ella obtuvo una gran fortuna a cambio de estos sacrificios, que también estaba enterrada en el jardín. Al principio, dudé en quedarme con esa fortuna, ya que sabía que el dinero no se había obtenido de manera lícita. Sin embargo, no teníamos otra opción económica para irnos de esa casa, así que decidí quedarme con una parte y donar el resto a obras benéficas para no sentirme tan culpable. Después de ese descubrimiento, los restos de las personas enterradas fueron llevados y recibieron un entierro adecuado para que sus almas descansaran en paz. Quemamos la casa y la mandamos a demoler, y construimos un parque en su lugar. Sacamos a mamá de la clínica y la llevamos a vivir con nosotros a una nueva casa que compré. Ella nunca estuvo mal de la cabeza, solo fue la primera víctima de los acosos de esos espectros. Ahora vivimos tranquilos. Mamá nos pidió perdón por no contarnos el secreto de la casa, ya que sabía todo sobre la tía de papá, ya que él se lo había contado. Pero mamá prefirió guardar silencio para que no nos asustáramos, poniendo en peligro su vida y la nuestra. Desde entonces, prometimos nunca ocultarnos nada y hablarnos con la verdad, ya que omitir es igual a mentir con el silencio y las consecuencias son igual de graves. Después de unos años, llegó el momento de partir para mamá. Pero, a diferencia de lo que hicimos con nuestro padre, no la retuvimos en contra de su voluntad con costosos tratamientos. Aunque nos dolió perderla, dejamos que la vida siguiera su curso como debería ser, para que pueda reunirse con nuestro padre. La casa maldita. Créditos al autor. Si te gustaría escuchar más relatos, regálanos un me gusta y suscríbete. Hasta una próxima narración nocturna.